Existen ciencias como el derecho y la medicina cuyo ejercicio es de esfuerzo y no así de resultado. Y con ello quiero decirte que tanto los abogados como los médicos están obligados a realizar todas y cada una de las diligencias necesarias, idóneas, ideales, a efecto de llegar a ese resultado deseado. En el caso de los abogados es la libertad de la persona defendida o incluso que no se llegue a una sentencia condenatoria en cualquiera de las materias. Pero en el caso de la medicina estamos hablando incluso de que más allá de tener a una persona en libertad, estamos hablando incluso de la posibilidad de la pérdida de la vida del paciente, sobre todo cuando estamos hablando de la atención de una urgencia o incluso cuando hay una mala praxis en un acto médico. Y es que déjame decirte que en este sentido en México existe una gran cantidad de demandas por responsabilidad civil, principalmente en el ámbito médico. Y es que de entrada recordemos que el artículo 1910 del Código Civil, principalmente nos referiremos hoy a la Ciudad de México, establece que en esta responsabilidad civil se comete cuando existe una persona que está realizando una conducta de carácter ilícito y que además está yendo en contra de las buenas costumbres, que habiendo generado estas conductas con estas dos características le genera un daño a un tercero. Por tanto, habiéndole generado este daño, esa persona que cometió esa conducta ilícita está obligada a repararlo. Bueno, déjame explicarte que en este sentido precisamente existen una gran cantidad de demandas, sobre todo en el ámbito médico, principalmente por mala praxis, pero resulta ser que existen de ambas partes diferentes formas de demanda, algunas de ellas incluso están amañadas. Tan es así que en la práctica diversos profesionales de la salud se han encontrado, por ejemplo, con pacientes que llegan señalando que tienen un dolor en una muela y muchas veces también existe una omisión por parte de los profesionales de la salud en la cual dicen, bueno, ¿cuál es la muela que te duele? Ah, ok, entonces vamos a retirar esa pieza. Cobran por retirar esta pieza. Y resulta ser que días más tarde e incluso semanas más tarde se les notifica de una demanda por responsabilidad civil precisamente porque este paciente que llegó argumentando tener un dolor bastante fuerte en esa pieza dental, le fue retirada una pieza, sin embargo, esa no era la que estaba generando la problemática. Derivado de ello, derivado de este tipo de mala práctica e incluso de la falta de cuidado que puedan tener o la buena fe que puedan tener algunos profesionales de la salud, en este caso los odontólogos, resultan precisamente este tipo de demandas. Pero déjame ir un poco más allá. Puede ser también que este tipo de responsabilidad se genere cuando más allá de un acto médico odontológico estemos hablando de una urgencia médica. Y es que suele ocurrir en estos hospitales del sistema mexicano que muchas veces la demanda sobrepasa a los médicos especialistas o los médicos de guardia que se encuentran precisamente en estos hospitales. Ocurre que cuando existe un paciente que está llegando por una urgencia y existe la probabilidad de que pierda la vida, lo que mandata en este sentido la Ley General de Salud y además toda la legislación en el ámbito penal es que no se puede hacer una omisión respecto a esta persona, es decir, se le tiene que prestar la atención médica inmediatamente. Ahora, no importa, por ejemplo, si tenemos a una persona que está llegando por una urgencia del corazón, el que la persona, el médico que lo atienda, no sea un especialista o que no esté certificado. Tan es así que estamos hablando de que esta urgencia obliga precisamente a las personas, a los profesionales o profesionistas de la salud que estén en ese momento para prestarle la atención que requiera. Ahora, pueden existir algunas otras cuestiones que van vinculadas directamente a ese acto médico, que es la recepción con la urgencia. ¿Puede ser que la persona pierda la vida? Sí puede ser. Sin embargo, te decía yo en algún momento al inicio del video que la medicina es una ciencia
de esfuerzo, es una ciencia de medios, no así de resultados. Tan es así que cuando el paciente pierde la vida, pero se ha acreditado que este médico o este cuerpo de profesionales de la salud atendieron diligentemente a este paciente, no estaríamos realmente ante una responsabilidad civil, sino más bien ante un acto médico que fue ejecutado con las necesidades y que además fue resuelto con los medios idóneos y los que se tuvieron al alcance para poder llevar a este paciente. Sin embargo, no se logró el resultado. Ahora déjame explicarte otra cuestión. Cuando nosotros hablamos acerca de este tipo de actos médicos, sabemos de entrada que el médico está obligado a una conducta diligente. Por ello es sumamente necesario que sea el tipo de especialidad al que se dedique este profesional de la salud, debe de tener todo un expediente clínico completo, porque derivado de la presentación, por ejemplo, en tribunales, de este expediente médico clínico completo, es que se pueden evitar precisamente todo este tipo de situaciones de responsabilidad civil, puesto que la responsabilidad civil implica que se debe de cubrir el pago por el daño que se haya generado. Incluso déjame decirte también que puede ser que cuando estemos ante un caso de un acto médico y pueda ser que tengamos a un especialista, existe la posibilidad remota que aun y cuando se tenga todo este expediente, pueda darse la situación de requerir un cambio urgente, ya sea en el tratamiento o en el momento de estar realizando, por ejemplo, una cirugía. Hay un caso de hace algunos años en el cual a un menor de edad se le detecta cáncer en un ojo. Se genera todo el expediente clínico, se realizan todos los exámenes necesarios para poder identificar en dónde se encuentra el problema. Tan es así que se llega al momento de la cirugía y el especialista, en el momento de estar realizando la cirugía, se percata que el ojo que se iba a retirar por estar muy dañado y por haber perdido la mayor parte de la vista, no iba a ser el retirado, sino que el otro ojo que aparentemente estaba sano, que aparentemente estaba bien, es el que de urgencia tuvo que ser retirado. Cabe mencionar en este aspecto que estamos hablando de un especialista. ¿Cuál fue la necesidad y cuál fue el objetivo de haber retirado este otro ojo que estaba aparentemente sano? Pues que el especialista en ese momento tuvo a bien el poder dar cuenta que existía una problemática en este ojo. Finalmente, al estar comprometida la vida de este menor, es que decide retirarlo y por tanto el ojo que iba a ser originalmente retirado decide dejarlo en ese momento tal cual. Derivado de ello se presenta justamente una demanda por responsabilidad civil y además existe la presunción de una mala praxis. Sin embargo, lo que se acredita a través de todos los estudios es que existió como tal una historia médica en la cual se acredita que este cáncer finalmente tiene una enervación diferente a la que los propios exámenes habían mostrado. Por tanto, es importante mencionarte lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del acto médico, este acto médico va a tener 3 partes que se van a dividir en la fase diagnóstica, la fase terapéutica y la fase recuperatoria. Pero además este acto médico puede ir encaminado directamente a salvaguardar diferentes bienes jurídicos. Expliquemos esto. Un bien jurídico puede ser la vida. ¿Recuerdas que hace un momento estábamos hablando de que una emergencia puede generarte un diferente tipo de acto urgente? Pues de la misma manera ocurrió con este menor que te relato. El bien jurídico tutelado en el ámbito médico va a ir escalando en cuanto a las necesidades de salvaguarda. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la medicina, sabemos que en primer lugar se va a tener que tratar de salvar la estética física o la estética de alguna parte del cuerpo. Seguidamente hablamos de la motricidad de un órgano
o de la función de un órgano, como pueden ser los ojos, como pueden ser las manos, como puede ser la audición, hablamos de la función, o por ejemplo, en el caso de órganos internos, como puede ser un riñón o como puede ser el hígado. Después vamos a encontrar en otro orden de ideas, por ejemplo, el salvar ese órgano y finalmente el salvar la vida. Entonces, los médicos tienen que atender precisamente en orden a este bien jurídico tutelado en cuanto, te repito, a la estética, la función, salvar el órgano o salvar la vida. En el caso que te planteaba acerca de este menor, lo que se buscó es que si estaba comprometido algún otro órgano respecto de ese ojo que se decidió de última hora retirar o extirpar, lo que se buscó es salvaguardar tanto un órgano como puede ser el cerebro y de la misma manera salvaguardar la vida de ese menor. Por eso es que es muy importante el tener siempre en cuenta que este tipo de actos, como lo es el acto médico, busca principalmente el salvaguardar en ese orden al paciente. Ahora, déjame explicarte en este sentido que cuando nosotros tenemos una demanda por responsabilidad civil, resulta que nosotros podemos evidenciar que no existe esa mala praxis siempre y cuando tengamos un expediente clínico completo. Pero además debemos de tomar en cuenta que cuando se recibió a la persona y se inició ese expediente médico, también se llevaron a cabo de manera diligente todas las acciones necesarias para salvaguardar a ese bien jurídico, ¿vale? Entonces, aun y cuando, por ejemplo, nosotros no tengamos la especialidad siendo médicos, siendo especialistas en salud, si no tenemos esa especialidad, nosotros tenemos que prestar esa atención y finalmente con ello se evitaría en todo caso el hablar de una mala praxis o de una negligencia y con todo ello pudiéramos ayudarnos a evitar estas demandas de responsabilidad civil. Recuerda también que el médico no garantiza la curación, sino que en todo caso lo único que puede garantizar es el uso de las técnicas correctas y adecuadas a efecto de poder restablecer la salud de ese paciente o estabilizarlo. Así que espero que esta información te sirva, espero puedas compartirla. Soy Cristian Canales, suscríbete a Barra Legal Podcast y nos escuchamos la próxima.